Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo está en nuestras manos. La ilusión de control nos envuelve, como un abrigo que calienta pero también aprieta. Nos esforzamos, luchamos, y a menudo nos encontramos en una batalla constante por mantener las riendas de nuestras circunstancias. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, a veces, la verdadera liberación llega al soltar ese control? Hay una lección profunda en esta entrega, un regalo que solo se revela cuando decidimos dejar de forzar el destino y permitir que Dios dirija nuestros pasos. Imagina una escena en la que estás de pie en la orilla de un vasto océano. Las olas rompen suavemente contra la arena, y el viento acaricia tu rostro. La inmensidad del mar te recuerda que, a pesar de tus esfuerzos, hay fuerzas más grandes que tú. En ese instante, puedes elegir seguir luchando contra las olas o simplemente permitir que el agua te envuelva y te lleve donde debe ir. La provisión divina se asemeja a ese océano. A veces, tenemos que dejar de resistir y confiar en que el flujo natural de la vida nos llevará a la orilla que necesitamos alcanzar. Recuerdo una temporada en mi vida en la que todo parecía estar fuera de control. Había tomado decisiones y trazado planes con la mejor intención, pero las cosas no salían como esperaba. En mi deseo de controlar cada detalle, me sentía como un navegante perdido, luchando contra tormentas que no podía dominar. Fue en un momento de profundo agotamiento, cuando finalmente me rendí, que comencé a experimentar un cambio. Al soltar mis preocupaciones, me di cuenta de que había una paz envolvente en el simple acto de dejar ir. Dios, en su infinita sabiduría, comenzó a abrir puertas que yo ni siquiera había considerado. La provisión llegó, pero solo cuando dejé de intentar controlar cada aspecto de mi vida. La historia de los israelitas en el desierto es un poderoso recordatorio de esta verdad. Después de salir de Egipto, se encontraron frente a una situación imposible, un mar delante y un ejército persiguiéndolos por detrás. Estaban atrapados, y la ansiedad se apoderó de ellos. Pero en medio de su desesperación, Dios les dijo que se detuvieran, que confiaran y que levantaran sus varas. El mar se partió, y la provisión de escape llegó en el momento en que decidieron soltar su miedo y aferrarse a la fe. A veces, la liberación divina se manifiesta en el instante en que nos atrevemos a dejar atrás el control y abrazar lo desconocido. Este acto de soltar no significa rendirse a la inacción, por el contrario, se trata de un cambio de perspectiva. Significa confiar en que hay un propósito mayor en cada situación, incluso cuando no podemos verlo. La vida está llena de sorpresas que no podemos anticipar, y ahí reside la belleza de la fe. Cuando pones tu vida en manos de Dios, permites que Él te guíe a lugares que ni siquiera imaginabas. En ese camino, la provisión se convierte en una constante, y la ansiedad se transforma en esperanza. Así que te invito, querido amigo, a reflexionar sobre lo que significa soltar el control en tu propia vida. ¿Hay áreas en las que te has aferrado tanto que el miedo ha nublado tu visión? Quizás sea el momento de dar un paso hacia atrás, de confiar en que el Creador del universo tiene un plan para ti, uno que supera tus expectativas. Al hacerlo, es posible que descubras que la verdadera provisión no es solo material, sino también emocional y espiritual. La paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar los espacios que antes ocupaba. En el momento en que decidimos soltar el control, nos encontramos en una encrucijada espiritual. Es como un amanecer en el horizonte que apenas comienza a vislumbrarse. La luz suave del día nuevo nos invita a dejar atrás la oscuridad de nuestras preocupaciones y temores. Pero, ¿cómo se da ese cambio? ¿Cómo se transforma la lucha interna en una danza de entrega? Recuerdo una época en la que cada decisión pesaba como una montaña sobre mis hombros. El miedo al fracaso me mantenía despierto por las noches, y la ansiedad se enredaba en mis pensamientos como una sombra persistente. Intentaba controlar cada aspecto de mi vida, desde las relaciones hasta el trabajo. Sin embargo, a medida que intentaba aferrarme a esos hilos de control, me sentía más perdido que nunca. La vida, en su esencia, es un camino lleno de giros y sorpresas, y yo estaba tan concentrado en tratar de prever cada curva que perdí de vista la belleza del viaje. Fue en un momento de desesperación, cuando las puertas parecían cerrarse y las respuestas no llegaban, que Dios me susurró al corazón: confía en mí. Esa frase simple, pero poderosa, resonó en mi interior como un eco en una cueva. No era solo un consejo, era una invitación a soltar las riendas y permitir que la corriente divina me llevara. Al principio, era un paso pequeño, casi tímido. Un día decidí dejar de preocuparme por un problema específico, y en su lugar, me enfoqué en la gratitud. Comencé a contar las bendiciones,
a recordar los momentos en que había sentido su presencia, a buscar las pequeñas maravillas de la vida. En ese proceso, descubrí que soltar el control no era perder poder, sino ganar paz. La provisión divina comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Un amigo me llamó en un momento de necesidad, una oportunidad laboral surgió cuando menos lo esperaba, o simplemente un rayo de luz entraba por la ventana en los días más grises, recordándome que no estaba solo. En esos momentos, entendí que la verdadera provisión va más allá de lo físico, es un regalo que envuelve nuestro ser, una paz que llena los vacíos que antes nos agobiaban. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si liberaras esos miedos que te atenazan? Al dejar ir el control, te permites abrir las manos y recibir lo que Dios tiene para ti. Imagina que cada vez que sueltas un temor, creas espacio para que algo nuevo y hermoso entre. La provisión divina es como el viento que sopla en el mar, a veces suave, a veces fuerte, pero siempre presente, guiando nuestras velas hacia el destino que Él ha preparado. Es en esos momentos de entrega que los caminos se iluminan. Recuerdo a una mujer que conocí en una reunión de oración. Compartió cómo había estado luchando con la idea de dejar ir un trabajo que ya no le traía alegría. A pesar de su miedo a lo desconocido, decidió confiar en Dios y dar el salto. Unos meses después, se encontró en un lugar donde no solo crecía profesionalmente, sino que también florecía espiritualmente. Su testimonio era un faro de luz, recordándonos que, cuando soltamos el control, Dios puede llevarnos a alturas que nunca imaginamos. Cuando abrazamos lo desconocido, la vida comienza a transformarse. Las posibilidades se multiplican, y la ansiedad se disipa como la niebla bajo el sol. Es un acto de fe. Un acto de valentía. No es fácil, lo sé, porque el camino puede estar lleno de incertidumbres. Pero en medio de la tormenta, hay una calma que solo se encuentra al soltar las riendas. A veces, el mayor desafío no es lo que nos rodea, sino lo que llevamos dentro. La lucha entre el deseo de controlar cada aspecto de nuestra vida y la llamada divina a entregarnos puede ser una batalla desgastante. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en ese acto de soltar, encontramos la verdadera libertad? Cuando dejamos de aferrarnos a lo que conocemos, nos abrimos a un mundo lleno de posibilidades. Esa es la esencia de la provisión divina. Piensa en un niño que se aferra a su juguete favorito, temeroso de perderlo. Su mundo gira en torno a ese objeto, pero lo que no sabe es que su padre tiene algo mucho mejor reservado para él. De la misma manera, a veces nos aferramos a nuestras situaciones, a nuestros planes, convencidos de que son lo único que tenemos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito más grande. Su deseo es que aprendamos a confiar, no solo en lo que vemos, sino en lo que no podemos imaginar. Te cuento sobre un amigo que, durante años, luchó con la idea de dejar su zona de confort. Tenía un negocio que le daba estabilidad, pero su corazón anhelaba algo más profundo, algo que resonara con su propósito. Pasaba noches enteras preguntándose si debía dar ese paso, y, al mismo tiempo, sentía que había un fuego en su interior que no podía ignorar. Finalmente, después de mucho orar y reflexionar, decidió soltar el miedo y dar un salto de fe. En su camino hacia lo desconocido, no solo encontró una nueva carrera, sino también una comunidad que le apoyaba, amigos que lo inspiraban, sobre todo, un propósito renovado. Cuando te atreves a soltar, las puertas empiezan a abrirse. Es como si Dios estuviera esperando pacientemente a que tomes ese paso, y en el instante en que lo haces, su provisión se desata. No siempre se manifiesta de inmediato, a menudo, es un proceso. Pero cada pequeño paso de fe es un ladrillo en la construcción de algo grandioso. A veces, lo que parece una pérdida es, en realidad, una siembra. Lo que hoy sientes que se escapa de tus manos, mañana será la base de tu testimonio. Recuerdo la historia de un padre que, ante la enfermedad de su hijo, se sintió impotente. Su instinto era luchar, controlar cada detalle del tratamiento, pero en medio de su angustia, encontró la fuerza para dejar ir el control. Comenzó a confiar en el plan divino, a orar con fervor y a entregarle su angustia a Dios. Poco a poco, esa decisión de soltar se convirtió en un viaje de sanación no solo para su hijo, sino para él mismo. En su entrega, descubrió una paz que sobrepasaba todo entendimiento y, al final, no solo vio la recuperación de su pequeño, sino que también se vio transformado, más fuerte y más cercano a Dios. Deja que esto resuene en tu corazón. La provisión divina llega cuando soltamos el control. No se trata de rendirse a la desesperación, sino de rendirse a la esperanza.
Es un cambio de perspectiva, un movimiento del alma que nos permite ver la vida con ojos nuevos. Cuando decides confiar, te das cuenta de que Dios está trabajando en cada rincón de tu vida, incluso en esos lugares oscuros donde parece que no hay salida. A veces, la vida puede parecer un laberinto, cada giro puede llevarnos a la frustración, a la duda. Pero, en esos momentos, recuerda que hay un camino que se ilumina cuando decides soltar. Es como si cada vez que dejas ir un temor, una carga, un deseo de controlarlas. En ese camino de soltar el control, encontramos un viaje lleno de sorpresas, un viaje donde cada paso se siente más ligero, como si lleváramos menos peso en los hombros. Es un acto de fe, un salto en el vacío, donde la mano de Dios se convierte en nuestro paracaídas. Cuando decidimos dejar de aferrarnos a las riendas de nuestra vida, es como si abriéramos una ventana en una habitación oscura, permitiendo que la luz entre y ilumine cada rincón. Esa luz, amados, es la provisión divina, y llega en los momentos más inesperados, en las formas más sorprendentes. Recuerdo una vez, en un momento de crisis personal, cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Sentía que cada intento de controlar la situación solo la empeoraba. Fue en una noche oscura, mientras oraba, que escuché un susurro en mi corazón: suéltalo. Esa simple palabra resonó con una claridad que me sorprendió. Al principio, dudé. ¿Cómo podía soltar algo que parecía tan esencial para mi paz? Pero en mi entrega, en mi acto de rendición, descubrí que no estaba solo. Dios estaba allí, listo para tomar mi carga y transformarla en algo hermoso. Imagina una flor que, al abrirse al sol, deja caer sus pétalos marchitos. Esa flor se renueva, se transforma, y así es nuestra vida cuando dejamos ir lo que nos pesa. Cuando soltamos, permitimos que el crecimiento ocurra, que lo nuevo se manifieste. Tal vez no veas el camino claramente al principio, puede que sientas temor, pero recuerda, la fe es como una brújula en medio de la niebla, guiándote hacia la luz. Cada paso de confianza que das es un paso hacia una vida más plena, más abundante. La provisión de Dios es tan variada como los colores del amanecer. A veces, llega como un abrazo inesperado de un amigo, otras como una palabra de aliento en el momento justo. A menudo, se presenta en la forma de oportunidades que nunca imaginaste. No siempre se manifiesta de la manera que esperamos, pero siempre está ahí, esperándonos. Es como un manantial oculto en el desierto. A veces tenemos que caminar y esforzarnos para encontrarlo, pero la recompensa es siempre refrescante. Cuando sueltas el control, te permites ser vulnerable, te permites ser humano. En esa vulnerabilidad, Dios puede trabajar en ti. Es un proceso de despojarse de las capas de orgullo, de miedo, de autodependencia. Y, en cada capa que dejas caer, te acercas más a la esencia de quien realmente eres. Es allí, en esa autenticidad, donde la provisión divina comienza a brotar. Dios no necesita que seamos perfectos, solo necesita que seamos sinceros. A veces, el miedo puede intentar arrastrarnos de nuevo a la necesidad de controlar. Pero en esos momentos, recuerda que tu fe es más fuerte que cualquier temor. Es un escudo que puede resistir los dardos de la duda. Si alguna vez sientes que el mundo se desmorona a tu alrededor, busca refugio en la verdad de que Dios tiene un plan. Él ve más allá de lo que tú puedes ver, y su plan es para un futuro lleno de esperanza. Así como el sol se levanta cada mañana, su amor y su provisión están allí, constantes, esperando por ti. Te invito a que suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para que juntos podamos seguir explorando la profundidad de la fe y las maravillas de la provisión divina. Cada mensaje es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él, para recordar que no estamos solos en. A veces, en la travesía de la vida, nos encontramos en un cruce de caminos donde la incertidumbre nos rodea como un denso bosque. En esos momentos, el deseo de controlar cada detalle puede convertirse en una trampa. Nos aferramos a nuestros planes, como si pudiéramos evitar que el viento cambie de dirección. Pero aquí está la verdad, la provisión divina no se activa cuando estamos agarrados al timón con todas nuestras fuerzas. Se manifiesta en la entrega, en la rendición. Imagina a un niño pequeño que, al ver un hermoso globo en el aire, lo desea con todas sus fuerzas. Su madre, con amor, le dice que lo suelte. Confía en mí, le dice, yo te daré uno mejor. El niño mira el globo volar, sintiendo que su corazón se quiebra un poco. Pero, al soltar, descubre que el mundo es más grande y hermoso de lo que había imaginado. Así es nuestra relación con Dios.
Él nos invita a soltar esos globos de control para que podamos recibir lo que verdaderamente nos pertenece, lo que realmente necesitamos. Cuando sueltas el control, abres las manos a nuevas posibilidades. Es como quitarte un pesado abrigo en un día de verano. Dejas de luchar contra las corrientes y te dejas llevar por el río de su gracia. No se trata de ser pasivo, sino de reconocer que hay un poder superior que guía cada paso de tu camino. En cada momento de incertidumbre, en cada instante de duda, recuerda que Dios está detrás de las cortinas de tu vida, orquestando un plan que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Cuando pienso en la provisión divina, me viene a la mente la historia de una mujer que había perdido casi todo. Se encontraba en una encrucijada, sintiendo que la vida la había despojado de sus sueños. Pero en su desolación, decidió soltar el control. Empezó a orar con sinceridad, a confiar en que había un propósito detrás de su dolor. Y en medio de la oscuridad, la luz comenzó a filtrarse. Oportunidades que nunca había considerado empezaron a presentarse. Su fe se convirtió en el motor que impulsó su transformación. Lo que parecía un final era, en realidad, un nuevo comienzo. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, te permites ser guiado. La provisión de Dios no siempre llega como la esperamos, a veces, llega en formas inesperadas. Un amigo que te llama en el momento justo, una oportunidad laboral que aparece de la nada, o incluso una paz inexplicable en medio de la tormenta. Dios es un maestro en la sorpresa. Te recuerda que su provisión está en el aire, lista para envolverte, pero primero debes abrir tus manos y tu corazón. Piensa en un jardín. Si una planta se aferra a su semilla, nunca crecerá. Debe soltar, ser transformada, para florecer. La vida cristiana es un viaje de crecimiento, y en cada etapa, Dios nos invita a soltar algo para recibir algo mejor. La lucha por el control puede ser agotadora. Nos cansa el alma y nos aleja de la paz que Él nos ofrece. Pero cuando decides confiar, experimentas una liberación profunda. Esa es la verdadera esencia de la fe. Es natural tener miedo. Es parte de ser humano. Pero en esos momentos de ansiedad, recuerda que no estás solo. Dios te acompaña. Hay una fuerza que se mueve a tu favor, incluso cuando no puedes ver el camino. La provisión divina es un abrazo cálido en medio del frío. Es el faro que brilla cuando la niebla cubre la costa de tu vida. Su luz nunca se apaga. Te invito a que pauses y reflex. Las olas del mar siempre encuentran su camino hacia la orilla, sin importar cuán fuertes sean los vientos. Así es la provisión divina, siempre buscando tocar la playa de nuestras vidas, incluso en los momentos en que sentimos que todo se desmorona. A veces, en nuestro intento de controlar cada aspecto de nuestra existencia, nos olvidamos de la grandeza de aquel que sostiene el universo con su mano. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de aferrarnos a nuestras pequeñas preocupaciones, nos dejáramos llevar por la corriente de su amor? Imagínate a una madre que, con amor incondicional, espera pacientemente a que su hijo suelte su miedo a la oscuridad. Ella sabe que, al encender la luz, el niño encontrará consuelo. Dios actúa de la misma manera, deseando que soltemos nuestros temores para que podamos ver la luz que Él ha preparado para nosotros. Cada vez que nos aferramos a las riendas de nuestra vida, estamos diciendo que no confiamos en su plan. La invitación es clara, libera el control y observa cómo su luz disipa las sombras. En mi propia vida, he experimentado este proceso de soltar. Recuerdo un tiempo en que las preocupaciones me abrumaban. Estaba atrapado en un ciclo de ansiedad, tratando de anticipar el futuro y gestionar cada detalle. Pero un día, mientras oraba, sentí una paz tan profunda que me envolvió como una manta cálida. Fue en ese momento que comprendí, Dios no me pedía que tuviera todas las respuestas, sino que simplemente confiara en Él. Su provisión no se trataba de mis habilidades, sino de su amor inagotable. Desde ese instante, decidí dejar de luchar y empezar a fluir. La vida, mis amigos, es un baile entre el control y la entrega. A veces, es necesario dar un paso atrás y dejar que el maestro de ceremonias guíe nuestros pasos. Nos aferramos a nuestras preocupaciones como si fueran un salvavidas, pero en realidad, son cadenas que nos atan. Cuando soltamos, descubrimos que hay un ritmo divino que nos sostiene, un compás que marca el tempo de nuestras vidas. Y en ese compás, encontramos la armonía que tanto anhelamos. Una historia que me viene a la mente es la de un hombre que, después de años de esfuerzo por alcanzar el éxito, se dio cuenta de que su búsqueda lo había dejado vacío. Decidió, entonces, dejar de lado sus ambiciones egoístas y se entregó a servir a los demás.
En el acto de soltar su propia agenda, encontró un propósito renovado. La provisión divina llegó a su vida de maneras inesperadas, amigos, oportunidades, sobre todo, una alegría profunda que llenó los vacíos que tanto había intentado llenar con el trabajo y la competencia. A veces, la verdadera riqueza se encuentra en el acto de dar, no en el de acumular. Es un acto de fe soltar lo que creemos que necesitamos. A menudo, nuestro instinto es aferrarnos a lo que conocemos, pero el camino de la fe nos invita a explorar lo desconocido. Cuando nos lanzamos a lo profundo, encontramos que el amor de Dios es un océano que nunca se agota. Puede parecer aterrador, pero recuerda, las aguas pueden ser turbulentas, pero su abrazo es seguro. La provisión divina es más que cosas materiales, es la esencia misma de la vida. Es la paz que inunda nuestro corazón cuando enfrentamos una tormenta, es la esperanza que se enciende en medio de la oscuridad. Es el susurro en la noche que nos dice que estamos en el camino correcto, incluso cuando no podemos ver el final. Dios no espera que tengamos todo bajo control, espera que le entreguemos nuestras cargas. Hay un momento en la vida de todos nosotros en el que la ansiedad y el deseo de controlar cada detalle se convierten en una carga pesada. A veces, esa carga puede sentirse como una mochila llena de piedras, que nos arrastra hacia abajo, impidiéndonos avanzar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en el instante en que decides soltar esa mochila, puedes sentir el viento fresco de la libertad en tu rostro? Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, cuando nos atrevemos a soltar el control, algo hermoso sucede, la provisión divina comienza a fluir en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Imagina por un momento a un niño que, al principio, se aferra a su juguete favorito, temeroso de perderlo. Pero, a medida que crece y aprende a compartir, descubre la alegría de jugar con otros. De la misma manera, nosotros, como hijos de Dios, encontramos que al soltar lo que creemos que es nuestro, abrimos la puerta a un mundo nuevo, lleno de bendiciones. Es en ese acto de entrega, cuando nos despojamos de la necesidad de controlar, que el amor de Dios se derrama sobre nosotros como una lluvia de gracia. Recuerdo una época en mi vida en la que sentía que todo estaba fuera de control. Las preocupaciones sobre el futuro me mantenían despierto por las noches. Oraba, sí, pero mi mente seguía divagando, intentando encontrar soluciones, buscando respuestas en mi propio entendimiento. Fue solo cuando me rendí, cuando dejé de lado mi afán de tener todo planeado, que empecé a ver cómo Dios comenzaba a mover las piezas de mi vida. Como un maestro de ajedrez que sabe cuándo sacrificar una pieza para ganar la partida, Dios tomó mis temores y los transformó en oportunidades. A veces, la provisión divina llega en formas inesperadas. Puede ser una llamada de un viejo amigo que te ofrece ayuda, un consejo que resuena en tu corazón o incluso un pasaje de la Biblia que parece haber sido escrito solo para ti. En esos momentos, recordamos que Dios está siempre a nuestro lado, tejiendo un plan que supera nuestras expectativas. Y si alguna vez te sientes perdido, recuerda que su luz brilla en la oscuridad. Esa luz está ahí para guiarnos, para recordarnos que aunque el camino sea incierto, no estamos solos en esta travesía. Al soltar el control, no solo liberamos nuestro corazón, sino que también permitimos que Dios trabaje en nosotros. La fe es un viaje, un caminar constante hacia lo desconocido. Pero en ese caminar, descubrimos que cada paso nos acerca más a su corazón. Y aunque a veces el camino parezca desierto, es ahí donde encontramos la oportunidad de ver su mano en acción. Cada vez que nos rendimos, cada vez que decimos, Dios, confío en ti, abrimos la puerta a la abundancia de su provisión. No es fácil, lo sé. La lucha interna entre el deseo de controlar y la necesidad de confiar puede ser abrumadora. Pero, en esos momentos de duda, recuerda que el amor de Dios es más grande que cualquier temor. Él anhela que vivamos con la certeza de que Él es nuestra fuente, que su provisión no se limita a lo material, sino que también abarca nuestro bienestar emocional y espiritual. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué cargas estás llevando hoy? ¿Qué miedos te están impidiendo ver la belleza de lo que Dios está haciendo en tu vida? Al soltarlas, al entregarlas a Él, puedes experimentar un alivio que no puede ser descrito con palabras. La paz que sobrepasa todo entendimiento puede ser tu compañera. Cuando sueltas el control, te conviertes en un canal. Cuando sueltas el control, te conviertes en un canal de bendiciones. Imagina un río que fluye libremente, sin obstáculos que interrumpan su corriente. Así es como Dios desea que seamos, abiertos y receptivos a su amor y su provisión. Cuando dejamos de tratar de dirigir cada aspecto de nuestras vidas,
Cuando soltamos esos hilos que nos hacen sentir seguros, comenzamos a ver la mano de Dios mover lo que antes parecía estancado. Es en esa entrega, en esa rendición, donde descubrimos una verdad profunda. La provisión divina no es un acto aislado, sino un flujo constante que nos rodea. Puede que no siempre llegue en la forma que esperamos. A veces, puede ser un susurro de aliento en medio del caos, o una sonrisa de un extraño que se convierte en un rayo de luz en un día nublado. La clave está en abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos sorprenda. Quizás recuerdes un momento en tu vida en el que todo parecía desmoronarse. La ansiedad te abrazaba y la incertidumbre pesaba como una piedra en tu pecho. En esos momentos, el deseo de controlar todo era casi irresistible. Pero, ¿qué sucedió cuando decidiste dejar ir? Cuando, en lugar de aferrarte a tu propia fuerza, te permitiste ser vulnerable y confiar en el plan de Dios. Ese instante, aunque aterrador, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Recuerdo una vez en mi vida en que me encontré en una encrucijada. Las decisiones que debía tomar parecían pesadas, cada una cargada de consecuencias. Pasé noches enteras pensando en cada posibilidad, tratando de anticipar el futuro, como si pudiera acotar los caminos que se abrían ante mí. Pero en medio de esa tormenta de pensamientos, llegué a un punto de quiebre. En la soledad de mi habitación, caí de rodillas y susurré: Señor, ya no puedo más. Te entrego esto. Fue un acto simple, pero poderoso. En ese momento, el peso comenzó a levantarse. Te invito a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hoy te está ahogando? Puede ser un problema financiero, una relación desgastada, un sueño que parece inalcanzable. No lo lleves más solo. Al entregarlo, no solo te liberas del temor, sino que también permites que Dios entre en esa situación con su poder transformador. La provisión divina no se limita a lo que podemos ver, a menudo, se manifiesta en lo que no podemos prever. Cuando te permites ser un canal, comienzas a recibir y a dar. Las bendiciones fluyen hacia ti y a través de ti. Puedes ser el instrumento que Dios use para tocar la vida de alguien más. Tal vez tu historia de entrega inspire a otro a soltar sus propias cargas. Recuerda, en cada testimonio de fe hay un eco de esperanza. Piensa en el amor de Dios como una brisa suave que acaricia tu rostro en un día caluroso. No es algo que puedas apresar, pero puedes sentir su frescura y su vida en cada rincón de tu ser. La provisión divina llega cuando decides dejar que Él tome el timón. Cada vez que renuncias a tu deseo de controlar, estás abriendo un espacio sagrado para que Dios actúe. A veces, nos encontramos en situaciones donde la incertidumbre se siente abrumadora. En esos momentos, el miedo puede tratar de robarnos la paz, haciéndonos dudar de la bondad de Dios. Pero recuerda, cada vez que su luz irrumpe en nuestra oscuridad, cada vez que su paz inunda nuestro ser, es un recordatorio de que Él está en control. La historia de la viuda de... A veces, cuando las dificultades nos rodean, el corazón tiembla y la mente se agita. Es en esos momentos de tormenta interior cuando la provisión divina puede parecer una quimera lejana. Pero, querido amigo, es precisamente en esa incertidumbre donde se revela la grandeza de Dios. Su provisión no se limita a lo que podemos ver, va más allá de nuestras expectativas, se enreda en las fibras mismas de nuestra vida y nos sorprende cuando menos lo esperamos. Imagina que estás en la orilla de un lago en calma, y de repente, sientes el viento que empieza a soplar. Al principio, puede parecer un simple susurro, pero luego se convierte en un vendaval que arrastra todo a su paso. Así es la provisión de Dios. A veces, comienza como un suave soplo que nos invita a soltar el control, a dejar que Él tome el timón. Con cada paso que damos hacia esa rendición, comenzamos a ver cómo su amor transforma las circunstancias que nos rodean. Recuerdo una vez, en un momento de mi vida en que todo parecía desmoronarse. Las finanzas eran escasas y la incertidumbre se cernía como una sombra. En medio de la angustia, decidí rendirme. No fue fácil, el deseo de controlar la situación me hacía aferrarme a todo con fuerza. Pero un día, mientras oraba, sentí una paz que no podía explicar. Era como si Dios me dijera: suéltalo. Confía en mí. Así, con un corazón tembloroso, decidí dar un paso de fe. En los días siguientes, pequeñas bendiciones comenzaron a aparecer, como flores que brotan tras una tormenta. Un amigo inesperado se ofreció a ayudarme. Una oportunidad laboral apareció cuando menos lo esperaba. Cada gesto, cada ayuda, era un recordatorio de que Dios estaba en movimiento, incluso cuando no podía verlo. La provisión divina se hizo evidente en mi vida,
y cada pequeño milagro se convirtió en una piedra angular de fe. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo poderoso de cómo Dios opera en la necesidad. Ella estaba a punto de preparar su último alimento para ella y su hijo, convencida de que no había más esperanza. Pero cuando el profeta Elías llegó a su puerta, la instrucción que recibió fue contraria a su lógica: dame primero un pan. ¿Cómo podría ella dar lo que no tenía? Sin embargo, en el acto de soltar su control, la viuda encontró la provisión que necesitaba. Cada día, su harina y su aceite no se agotaron, y su fe se convirtió en su sustento. Hay un principio divino en la entrega. Cuando soltamos el control, abrimos la puerta a lo sobrenatural. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. La luz entra y transforma todo a su paso. Lo que hoy parece una lucha, mañana puede ser tu testimonio, la historia que inspire a otros a creer en la bondad de Dios. Así, cada acción de fe se convierte en un faro de esperanza. Es en la entrega donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Tal vez te sientas como un barco a la deriva en medio de la tormenta, y la preocupación te susurra al oído que no hay salida. Pero quiero que sepas que Dios tiene un plan. La provisión divina no se apaga ante las adversidades, se enciende. ¿Puedes sentirlo? Ese fuego de esperanza que arde en tu interior es la promesa de que Él está contigo. Y aquí viene el desafío: ¿estás dispuesto a soltar? A veces, la soltura implica dejar ir viejas heridas, rencores, o incluso expectativas que nos hemos creado. A menudo, pensamos que necesitamos tener. Es fascinante cómo, al dejar de lado el control, encontramos una libertad que supera nuestras expectativas. Imagínate un pájaro que se aferra a una rama, temeroso de caer. Pero, ¿qué sucede cuando decide dejar esa rama atrás? De repente, se lanza al viento, y en ese acto de fe, descubre la majestuosidad de volar. Así somos nosotros, a menudo atrapados en nuestras propias limitaciones, temerosos de soltar lo que conocemos, aunque ya no nos sirva. Cuando soltamos las riendas, es como si abriéramos un camino en medio de un bosque denso. La maleza y la oscuridad pueden parecer abrumadoras, pero en el instante en que decidimos avanzar, la luz comienza a filtrarse. Esa luz es la provisión divina, siempre lista para guiarnos, siempre dispuesta a iluminar nuestro camino. No podemos ver todo el mapa de nuestra vida, pero Dios lo tiene todo trazado. Él sabe hacia dónde nos lleva, y en esa entrega, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Piensa en la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Cuando soltó la seguridad del barco, hizo algo extraordinario. Sus pasos se convirtieron en un testimonio de fe, un ejemplo de que, al dejar atrás nuestros temores, podemos hacer lo que parece imposible. Cada uno de nosotros está llamado a caminar sobre nuestras propias aguas, a desafiar las tormentas que nos rodean. Es en esos momentos de incertidumbre donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Quizás hoy te enfrentas a un mar agitado. Las olas de la duda y la ansiedad pueden golpear con fuerza, y en medio de ese caos, es fácil olvidar que hay un Dios que calma las tempestades. Pero aquí está la verdad: no necesitas tener todo bajo control para que Dios actúe. De hecho, Él espera que le entregues tus cargas. Hay algo liberador en decir no puedo y entregárselo todo a Él. A veces, solo necesitamos hacer la oración más sencilla: Señor, aquí estoy. Tómalo todo. Y quizás te estés preguntando, ¿qué pasará si suelto lo que me aferra? Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué pasará si, al soltar, encuentras la paz que tanto anhelas? Cuando abandonamos el deseo de controlar cada aspecto de nuestra vida, permitimos que el amor de Dios entre a raudales. Es como abrir una puerta que habíamos mantenido cerrada por miedo. Y cuando esa puerta se abre, la abundancia de su gracia inunda nuestro ser. Imagina el momento en que decides dejar atrás tus preocupaciones. En ese instante, te das cuenta de que el cielo está más cerca de lo que pensabas. La provisión divina es como un río que fluye, siempre disponible, y tú eres llamado a entrar en sus aguas. No se trata de esperar a que todo esté perfecto. A menudo, es en medio de la imperfección donde Dios realiza su obra maestra. Recuerda que las piezas más bellas de un rompecabezas son aquellas que, aunque difíciles de encajar, completan la imagen final. En mi vida, he visto cómo el acto de soltar ha transformado situaciones desesperadas en testimonios de fe. Hubo un tiempo en que me aferré a un trabajo que ya no me llenaba, temeroso de dar el salto hacia lo desconocido. Pero cuando finalmente solté, me di cuenta de que Dios tenía un plan mucho más grande. No solo encontré un nuevo camino, sino que también descubrí mi propósito.
La provisión divina no siempre llega de la manera que imaginamos, pero siempre llega cuando nos atrevemos a dejar ir. Así que hoy, te animo. Cuando decides dar ese paso de fe, de soltar el control, comienza un viaje transformador que puede llevarte a lugares inesperados. Es como abrir un paraguas en medio de una tormenta. Al principio, puede parecer que todo se desata a tu alrededor, pero lo que realmente sucede es que te encuentras bajo la protección de algo mucho más grande. La lluvia puede seguir cayendo, pero ahora hay un refugio, una promesa de que no estás solo, de que hay algo que te sostiene. Recuerdo un momento en particular en mi vida. Estaba atrapado en un ciclo de ansiedad, tratando de controlar cada detalle, cada resultado. Todo parecía oscuro, y la incertidumbre me hizo sentir que las olas de la vida me aplastaban. Pero en ese punto de quiebre, una voz suave pero firme resonó en mi corazón: suéltalo, déjamelo a mí. Fue como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad. La idea de soltar era aterradora, pero también liberadora. En ese instante, comprendí que el control es una ilusión, un peso que nos impide avanzar. Cuando finalmente decidí soltar, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era que las circunstancias cambiaran de inmediato, sino que mi perspectiva lo hizo. De repente, las nubes comenzaron a despejarse, y la luz de la esperanza brilló en mi vida. Las posibilidades se abrieron ante mí como un campo de flores que florecen después de la lluvia. Cada paso que tomaba, aunque incierto, estaba lleno de promesas de lo que podía ser. Dios no espera que tengamos todas las respuestas antes de actuar. A menudo, Él nos llama a caminar en fe, a dar pasos en la oscuridad, confiando en que su mano nos guiará. La provisión divina es un regalo que se desata en el momento en que soltamos la necesidad de tener todo bajo control. Es un acto de confianza, un salto hacia lo desconocido que, aunque puede dar miedo, también es la puerta hacia la abundancia. ¿Has sentido alguna vez que el peso del mundo está sobre tus hombros? Esa carga que llevamos a veces puede parecer insuperable. La verdad es que, cuando nos aferramos a nuestras preocupaciones, estamos limitando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Al soltar, le abrimos las puertas a su provisión. Es un acto de rendición que trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Visualiza un escenario en el que un ave vuela libre en el cielo. No se preocupa por el viento, ni por las tormentas que puedan surgir. Confía en sus alas, en su instinto. Así deberíamos ser nosotros en nuestra fe. Cuando decidimos dejar ir el control, comenzamos a volar en la libertad que Dios nos ofrece. Y esa libertad no es solo un concepto, es una realidad palpable que transforma lo ordinario en extraordinario. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan como las imaginamos. Pero cuando soltamos, nos volvemos receptores de algo más grande, algo que va más allá de nuestros sueños. La provisión divina puede manifestarse en las formas más inusuales. Puede ser un encuentro inesperado, una oportunidad que jamás pensamos que tendríamos, o incluso un cambio en nuestra propia perspectiva. La clave está en estar abiertos a lo que Dios tiene para nosotros. Te animo a que mires hacia atrás en tu vida y observes esos momentos en los que dejaste ir lo que no podías controlar. ¿Recuerdas cómo, al final, todo se alineó de una manera que nunca hubieras imaginado? A menudo, la vida parece un rompecabezas incompleto, donde cada pieza representa un capítulo de nuestra historia. Pero al soltar, a medida que soltamos el control, nos encontramos en un viaje hacia lo desconocido, un camino que no siempre es fácil de recorrer. Pero hay una belleza profunda en esa incertidumbre, una belleza que solo se revela cuando elegimos confiar. Tal vez te has sentido como un niño en un gran parque de diversiones, observando las montañas rusas que suben y bajan, sintiendo el cosquilleo del miedo y la emoción al mismo tiempo. ¿Te atreverías a subir? ¿Te atreverías a dejar que la vida te lleve en sus giros? En esos momentos, cuando decides dar ese paso, cuando te subes a la montaña rusa de la fe, te das cuenta de que la experiencia, aunque aterradora, es también liberadora. Es como si el viento, en lugar de ser un enemigo, se convirtiera en un aliado. Cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, empezamos a sentir ese viento en nuestras alas. Nos da impulso, nos empuja hacia adelante. La vida puede parecer caótica, pero en esa aparente locura, Dios está creando un orden divino. Las piezas del rompecabezas que antes parecían desajustadas comienzan a encajar con perfecta armonía. Y al mirar atrás, solo podemos maravillarnos de cómo esos momentos de entrega se convirtieron en las bases de nuestra fortaleza. Recuerdo una época en mi vida en la que cada decisión se sentía como una montaña que escalar. Intentaba controlar cada aspecto,
cada resultado. Pero cada vez que lo hacía, la carga se volvía más pesada. Era como si llevara una mochila llena de piedras, cada una simbolizando un temor, una duda, un deseo no cumplido. Hasta que un día, en un momento de oración sincera, sentí un susurro en mi corazón: suelta. Confía. Fue un momento de revelación. Dejé caer esa mochila y, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. Era como si el aire fresco llenara mis pulmones, como si la luz del sol iluminara cada rincón oscuro de mi ser. Al soltar, descubrí que la provisión divina no siempre llegaba con la forma que esperaba. A veces venía disfrazada de un reto, otras como una oportunidad que no había considerado. Una vez, mientras atravesaba una de las temporadas más difíciles de mi vida, se presentó una oferta de trabajo inesperada. No era lo que había imaginado, pero al abrirme a la posibilidad, encontré no solo un nuevo camino profesional, sino también un propósito renovado. A veces, lo que parece una desviación en nuestro camino es, de hecho, la guía amorosa de Dios que nos lleva hacia donde realmente necesitamos estar. Así es la vida, un constante entrelazado de eventos que, a simple vista, pueden parecer dispares. Pero cuando dejamos de aferrarnos, cuando soltamos ese control, comenzamos a ver un hilo dorado que conecta cada experiencia. Cada desafío se convierte en una lección, cada pérdida en una oportunidad de crecimiento. En esos momentos de vulnerabilidad, Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. Nos rodea con su amor, y nos da aquello que realmente necesitamos. ¿Alguna vez has tenido una conversación que cambió tu perspectiva? A veces, una palabra de aliento, un consejo sabio de un amigo o incluso una cita que te toca el alma, pueden transformar el modo en que vemos nuestras circunstancias. Cuando nos permitimos ser vulnerables y nos abrimos a los demás, el amor de Dios se manifiesta en la comunidad. En la conexión humana encontramos fuerza, y en la entrega, aprendemos a confiar en el plan divino. La belleza de la provisión divina es que es un regalo. No se trata de lo que hemos ganado o merecido, sino de la gracia que sé. A medida que nos adentramos en este viaje de fe, es vital recordar que la provisión divina llega cuando soltamos el control, cuando nos liberamos de la necesidad de dirigir cada paso y confiamos en la guía de aquel que nos ama infinitamente. Imagina, por un momento, a un ave en medio de una tormenta. Sus alas baten con fuerza, luchando contra el viento, intentando mantenerse en el aire. Pero, ¿qué sucedería si, en lugar de resistir, se dejara llevar por la corriente? A veces, la mayor fortaleza reside en la rendición, en confiar en que hay un propósito más grande que nuestras limitaciones humanas. Cuando soltamos el control, comenzamos a experimentar la paz que solo el amor de Dios puede traer. Es como si un peso enorme se levantara de nuestros hombros, permitiéndonos respirar de nuevo. A menudo, pasamos tanto tiempo luchando contra nuestras circunstancias que no vemos la belleza que nos rodea. Las bendiciones que ya están aquí, esperando a ser reconocidas, se desvanecen en el ruido de nuestros pensamientos ansiosos. Pero, al abrir nuestro corazón y permitir que Dios actúe, comenzamos a ver el mundo desde una nueva perspectiva, una en la que la luz de su amor brilla en cada rincón oscuro. Recuerdo una época en mi vida en la que me sentía atrapado, como si estuviera caminando en un laberinto sin salida. Las puertas que anhelaba abrir parecían cerradas, y cada intento de forzarlas solo conducía a más frustración. Fue en ese momento de desesperación cuando decidí soltar. En lugar de seguir luchando, empecé a orar, a entregarle mis preocupaciones a Dios. Y, sorprendentemente, lo que parecía el final de un camino se transformó en un nuevo comienzo. A veces, la respuesta no es un cambio inmediato en nuestras circunstancias, sino un cambio profundo en nuestro corazón. Al confiar en su provisión, descubrí que la paz que tanto buscaba ya estaba disponible para mí. La vida es un viaje repleto de estaciones. Hay momentos de abundancia y otros de escasez, pero en cada uno de ellos, Dios está presente. Al mirar hacia atrás, puedo ver cómo cada etapa ha sido parte de un diseño divino, una coreografía perfecta que me ha llevado hacia un propósito mayor. Aquello que en su momento parecía un desvío, hoy lo reconozco como un paso crucial en mi transformación. Soltar el control no significa ser pasivo, más bien, significa estar abierto a la guía divina y dispuesto a caminar por caminos inesperados. A veces, nos aferramos a nuestras ideas preconcebidas sobre cómo deben ser las cosas. Creemos que la felicidad se encuentra en el cumplimiento de nuestras expectativas. Pero, ¿qué pasa cuando esas expectativas no se cumplen? La desilusión nos puede llevar a una profunda tristeza, a sentir que la vida nos ha fallado.
Sin embargo, es en esos momentos de quiebre donde Dios se manifiesta más poderosamente. Nos invita a abrir los ojos y el corazón a lo que realmente importa, a lo que está alineado con su voluntad. La provisión divina es un acto de amor incondicional. No se trata de lo que merecemos o de lo que hemos hecho, sino de la gracia que nos abraza en los momentos más oscuros. Cuando aprendemos a soltar, nos encontramos con la abundancia de su amor, una fuente inagotable que nunca se seca. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a apreciar lo que ya tenemos, el amor de nuestros seres queridos, las pequeñas alegrías del día a día, incluso las lecciones que surgen del sufrimiento. Cada vez que sentimos que hemos perdido el rumbo, recordemos que Dios